Normalmente en Brújula Internacional tocamos el tema religioso porque hay una geopolítica de las religiones y es importante, sobre todo con las tres grandes religiones del mundo, el Islam, el judaísmo y por supuesto también el judaísmo y el cristianismo. Decía el Papa que llamaba a las tres a dialogar y se ha venido dialogando mucho, pero en la práctica todavía hay problemas en algunos sitios. Esta mañana decía que había una reunión de interesados en el tema del Medio Oriente, pero también participaste en México otra reunión de grupos sefarditas. Explícanos bien esa diferencia de los judíos en América, sobre todo. Bueno, empezaré por las dos grandes ramas del Ah, judaísmo, a partir de la expulsión que mencioné antes del año 70 de la era común, cuando la mayoría de los judíos tuvieron que salir forzadamente de su tierra ancestral, de la tierra de porque usted tiene Israel. un calendario distinto, ¿no? Tenemos un calendario distinto al gregoriano, tenemos un Claro, calendario hebreo, que que se está por los rige por 3000 otras años. normas. Sí, 5.748 Es una años. Sí. historia y una cultura inmensa. Sí, Sí. sí, claro. También interesante estudiar el calendario en sí. Nosotros conocemos en el calendario gregoriano que se rige por el sol. En cambio, el Es calendario lunar, judío es ¿no? lunisolar. Sí, lunisolar. El principio del mes debe coincidir con la luna nueva. Pero sí es a la vez considera la rotación de la Tierra alrededor del Sol y el año dura aproximadamente lo Ahora, mismo. las ramas del judaísmo es después de la expulsión de los judíos. Correcto, sí. Después de la salida de la expulsión de los judíos por parte de los romanos, una parte de los judíos se instalaron en el cercano oriente, en el norte de África, y el proceso de cientos de años llevó a que una rama se instalara en el centro de Europa. La rama que se instaló en el centro de Europa fue conocida posteriormente como los judíos ashkenazíes, o el correspondiente a la palabra alemán en hebreo, ¿no? Con su propio dialecto o Con idioma. un dialecto que surgió, un idioma de hecho, que surgió de allá, que es el Yiddish o Yiddish. Y una parte de estos judíos que quedaron instalados desde el siglo VI, siglo VII en la península ibérica, prosperaron, se Sí. asentaron y fueron expulsados por los reyes católicos en 1492. Eran parte fundamental de la economía y de la vida de Sí, España, sí, y por eso cuando uno ve a Toledo o sí. cualquier herencia que hay allí, mezclada con los árabes, por cierto, ¿no? Sí, no se entiende España sin la presencia judía, obviamente tampoco sin la presencia árabe, sin la presencia musulmana. Pero bueno, estos judíos que a la vez fueron expulsados en 1492 de la península ibérica, fueron conocidos como sefardíes, porque Sefarat es el nombre hebreo de España. Y es otra rama, pero en realidad hoy en día vivimos integradas ambas ramas, sobre todo Israel, cuando se recreó nuevamente el moderno Estado de Israel de 1948, volvió a reunir a una gran cantidad de judíos de diferentes partes del mundo, y las diferencias hoy las puedes percibir en costumbres, en cocina, en la parte culinaria, en los dialectos diferentes que puedan hablar, pero digamos la esencia y lo que yo siempre recalco, que todos los judíos del mundo tienen como centralidad nacional al Estado de Israel y su capital, Jerusalén, que es donde estuvo su templo sagrado, ¿no? Y además tiene una actividad internacional ustedes bastante dinámica, al margen de relaciones diplomáticas. Por el caso de Venezuela no hay embajada de Israel, pero hay mucha relación internacional. De hecho, estabas en una conferencia en México. Sí, bueno, no se podría entender el resurgimiento de Israel en el siglo XX, después de 19 siglos de expulsión, si no hubiera existido esa conciencia nacional de los judíos durante 19 siglos. Entonces, eso permitió que las comunidades judías de lo que llamamos la diáspora, la dispersión de los judíos alrededor del mundo, prácticamente en todas las esquinas del mundo, lograra, digamos, establecer herramientas y mecanismos de supervivencia, porque también hubo persecuciones, se conoce la historia del antisemitismo, el momento máximo del antisemitismo que fue el Holocausto a mediados del siglo XX, pero eso permitió también que las comunidades se mantuvieran unidas, los judíos se mantuvieran con ciertas estructuras funcionando, de autoasistencia social, educativas, y cuando llegó la oportunidad histórica, la ventana histórica de recuperar su nación, se pudo lograr gracias a eso. Entonces, bueno, Venezuela tenemos presencia tanto de judíos ashkenazíes, repito, los descendientes del centro de Europa, como los sefardíes, de los que descendemos en el grupo al cual yo pertenezco, de los que fueron expulsados de la península ibérica. Tenemos también nuestras, digamos, representaciones o nuestra participación en la dinámica de la diáspora en general. Y lo que veníamos comentando antes, yo representé a la Asociación Israelita de Venezuela, que es la institución sefaradí en Venezuela, ante una reunión de las diferentes federaciones sefardíes del continente en México hace un par de meses, ¿no? Incluso uno de los candidatos que tiene más chances es una mujer, Sí. que es la gobernadora de México, que de origen judío, ¿no? Sí, es de origen judío y muy consciente de ella. De hecho, no tuvimos reunión con ella, pero con personas cercanas a ella y nos comentaron que está No, muy ya ha habido clara en su ministros condición. y Sí, parlamentarios ella en es México. actualmente la alcaldesa de México, no de hay diferentes alcaldías en México, como ocurre también en Caracas. De hecho, hay un libro que lo recomiendo, Las noches de Estambul,
hecha por una judía mexicana, pero ya son familias enraizadas en México, Sí. pero cuentan la historia de cómo llegaron de Turquía Sí. y todo el proceso de adaptación, que América Latina lo recogió muy bien a todos. Creo que Sí. nunca hubo alguna actitud ofensiva hacia el pueblo judío. No, Inclusive López Contreras aquí fue muy generoso, ¿no? Sí, sí, cosas muy esporádicas. Venezuela también es un buen ejemplo de acogida a los judíos. Acabas de mencionar a López Contreras y siempre se recuerda lo que llamamos los barcos de la esperanza, que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con la persecución nazi activa en Alemania, 2 barcos cargados de judíos salieron de Europa huyendo del nazismo y recibieron refugio en Venezuela. No fueron los únicos, ¿no? Muchos inmigrantes después de la guerra, incluso de finales del siglo XIX, decenas o centenas de judíos lograron hacer su hogar aquí en Venezuela y sus descendientes hoy en día están integrados a la sociedad, formamos parte de la nación. Es interesante que algunas universidades tengan ya como materia el estudio de la cultura y civilización judía. Sí. ¿Nos puedes dar alguna información? Sí, bueno, ya tuvimos en el pasado una cátedra de judaísmo en la Universidad Católica Andrés Bello, tuvimos cátedra de judaísmo en la Universidad Central de Venezuela, y está por retomarse la de la Universidad Central de Venezuela y también está por abrir, en este caso coordinado por la Federación Sionista de Venezuela, una cátedra de judaísmo en la Universidad Metropolitana. Es interesante también dar el reconocimiento universitario a esos estudios. Sí, en diferentes partes del mundo existen los posgrados y las maestrías y afortunadamente en Venezuela se está abriendo la posibilidad. No quiero terminar el programa sin preguntarte sobre el tema de la inteligencia artificial, porque precisamente recordaba alguien que Moisés, cuando llevó al pueblo de Israel, el Mar Rojo se le abrió en un milagro, sí. Pero al salir del Mar Rojo encontró las 12 tablas, sí, que eran normas y reglas. Sí. Entonces decía que la inteligencia artificial era como abrir el Mar Rojo, un milagro, pero sí, hay que tener normas precisas y legislaciones concretas. Sí, sí, claro que sí. Sí, bueno, también a nivel de chiste podemos decir que se dice que Moisés fue el primero que descargó de la nube información en 2 tablets, que en inglés tablets son las tablas de la ley. Sí, es verdad. Descargó información del cielo en 2 tablets, cosa que hacemos hoy en día, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alberto Moryusef. Siempre es agradable conversar estos temas y te iremos llegando con otras religiones también y con otros grupos interesados en la cultura y la civilización. Al fin y al cabo se impone el diálogo de civilizaciones. Precisamente tenemos posteriormente a alguien venezolano, pero que es especialista en Corea y trabaja por la unificación de las 2 Coreas, al margen de la religión y de la política. Ya regresamos.